Hola, hola, yo soy Cándida, bienvenidos a otro nuevo episodio de este show. Te pido porfa que me digas tu nombre, qué edad tenés y cuáles son tus pronombres. Estoy nerviosa. Bueno, soy Estefanía, el pronombre es ella. Hola, soy Nazareno Marosi, tengo 26 años, mis pronombres son masculino, femenino o neutral. Soy una persona no binaria, me considero no binaria, género fluido dentro de las categorías de lo no binaria. Estoy ahora en mitad Nazareno, mitad Nefertiti, porque Nefertiti es mi personaje drag. Yo soy Pepe, tengo 20 años y me identifico con los pronombres él y ellos. Yo soy Kevin Seto, tengo 27 años, mi pronombre es él. Soy Nicole, tengo 24 años, mi pronombre es ella. Yo soy Ainara Jungsman, tengo 25 años, pronombre ella, pero también él y también ella, todo, lo que se te cante el ojete. Yo me llamo Lucas, mis amigos me dicen Cabe, tengo 25 años, masculino para mí. Bueno, contame, ¿tuviste educación sexual en la escuela? ¿En qué consistieron esos encuentros? ¿Cuánto considerás que aprendiste? Educación sexual en la escuela, no tuve un choto. No sé si es porque mi mente se olvidó o qué, pero hubo una vez que fuimos como a una expo que había en la ciudad. Era una expo de educación sexual y ahí fuimos con mis compañeros y estaban la típica que mostraban cómo poner un forro y estaban así tipo. Eso es todo lo que recuerdo de educación sexual en la escuela. Después había varias charlas que no sé, venían feministas o qué sé yo, pero ya era otra cuestión, digamos. Pero más ahí tiene que ver con el género o la búsqueda de género, que ahí, a pesar de que ahí eran muy binarias, las charlas que daban igual empezás a darte cuenta de problemáticas de género que también después hacen que te construyas. Tuve educación sexual tanto en el primario como en el secundario. Te diría que lo que tuve encuentros en el primario fue mucho más importante y me quedó mucho más que lo que tuve en el secundario. Tipo cosas básicas de enfermedades de transmisión sexual y de uso de preservativos y de consentimiento. Todas esas movidas ya fueron en el primario. Por suerte tuve un primario que le dio cabida a eso. Tuvimos educación sexual en el secundario, pero era una educación sexual muy orientada a lo que es exclusivamente la genitalidad, ¿viste? O sea, prevención de enfermedades de transmisión sexuales y el típico pene de madera que te llevan a la clase con una bolsa de preservativo del Estado, ¿viste? Para que te enseñen a poner. Imagínate que iba a un colegio cristiano, entonces todo lo que eso implica, ¿viste? Católico, un colegio católico. Todo el pudor que se hace en torno al tema de la sexualidad y la manera de abordarla. Pero la verdad que jamás tuve una educación sexual como lo que se propone ahora con la ESI, al hablar del placer, al hablar del deseo, de la experimentación y de integrar toda la parte más humana y sacarle el foco a lo genital, ¿viste? Jamás me pasó. O sea, jamás había escuchado en una clase de educación sexual la palabra consentimiento. Y bueno, siento que es una parte muy necesaria de información que no nos llegó. Y creo que a esa edad hubiera estado bueno que nos hablaran del impacto emocional, ¿no? Porque si no está el sexo como todo en la teoría, y después cuando pasás a la práctica no te encontrás con partes del cuerpo, te encontrás con una persona. Y creo que si la educación sexual que tenemos es esa, sumado al contenido pornográfico que se consume compulsivamente a edades tempranas, está todo muy robotizado, muy desafectado de emociones. Y creo que hay un volumen y un cuerpo emocional ahí implicado que no se trabaja y no se habla de eso, y pareciera que está mal, de hecho, como tener una revolución sensible. Yo fui a una escuela católica y la educación sexual fue bastante verga, bastante chota, porque siempre fue esto encerrada en este claustro de la iglesia y demás. Viste que tenés que elegir sociales, humanidad, qué sé yo. Yo fui por el lado de biología, de ciencias biológicas, y había una profesora de biología que medio escondidas del resto una vez explicó cómo era un tema del forro, cómo poner un forro, pero medio escondidas y con mucho pudor y con mucho miedo ella.
también de poder acercarnos a esa información. Resulta que una vez en la escuela también hubo una discusión sobre la pastilla del día después. La profesora que nos estaba dando, la profesora de catequesis, nos dijo que la pastilla del día después es abortiva, que y todo el estigma sobre el aborto. Y yo le dije, no podés hacer esto, no le podés sacar esa herramienta a la gente, no le podés decir eso, no asustes. Yo caí con todos los papers que justificaban por qué no. Era abortiva, por qué, bla, 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 bla. Hoy entendemos que el aborto tampoco es miedo a aborto, pero hay una diferencia entre si algo es abortivo o algo no es abortivo, digamos, como que realmente son cosas diferentes. Y la loca me dijo, bueno, así como vos tenés tu aval científico, yo también tengo mis científicos que avalan lo que yo digo. Bueno, ándate a cagar. También pasaba en mi escuela que acá en Santa Fe, donde vivo yo, hace mucho calor, o sea, si en Buenos Aires hace calor, sumale por lo menos 20 grados más. Y en mi escuela, cuando éramos adolescentes, los varones no podíamos usar short ni nada porque teníamos pelos en las piernas. Con el calor inhumano, se te desmayaban los pibitos. Y era como una cláusula de ahí, obviamente que las pibas tenían que ir depiladísimas, con la pollera larga, o sea... Bueno, en la escuela fueron 2 o 3 clases nada más. En 9º grado yo tenía 13 años y fueron muy malas. Nos hablaron de, la típica, que los preservativos y qué sé yo, esas cosas, pero la verdad que no nos dieron demasiada información. No se abrió nada de temas tipo que no vayan más allá de la heteronorma, ¿no? Y después hubo una juntada, me acuerdo, que estábamos todos en ronda en el patio, los de mi curso, y estábamos con la profesora de literatura, que era una loca piola, copada, un cago de risa, y le empezó a hacer preguntas a ella sobre cosas como qué puede pasar en el momento de excitación, porque siempre la típica es como, bueno, se para un pene y ya como que no pasa más nada. Y ella empezó a decir cosas y se puso todo re raro, porque claro, éramos todos unos pendejos de 13 años, y ella diciendo como, no, bueno, puede haber erección de pezones y no sé qué, y todos cagándonos de la risa, ¿entendés? Porque éramos unos puber. Yo me acuerdo, no tuve educación sexual en la escuela. Me acuerdo que tuvimos una clase de Johnson & Johnson. En la primaria tuve esos encuentros de Johnson & Johnson. A mí me trajo la cigüeña, hasta sabía dónde vivía yo. Mi papá estaba una noche en un bar y me encontró nadando en su cerveza. Me quedaron como conceptos muy raros, como que pensaba que podría seguir existiendo, no sé, un embarazamiento por amor, tipo por cosas celestiales. Y después me acuerdo que a las chicas les regalaron un tampón o una toallita. Y yo me acuerdo que me quedé, que les preguntaba a mis compañeras, che, ¿qué te regalaron? ¿Por qué no me regalaron nada a mí? Y en la secundaria, último año, tuvimos una materia que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como educación para la salud. Y estaba puesto en un horario en el que nunca nadie iba, y que aparte, por sobre todas las cosas, ya era recontra tarde tenerla en 5º año. Ya habían personas embarazadas en la escuela, ¿entendés? Tipo, che, te acordaste tarde de ponerme esta materia. Y aparte era de una persona que no tenía ganas de darlo, era muy obvio que no quería darlo. Y yo sé que en el secundario tuvimos 3 encuentros a contraturno, en los cuales hablamos sobre enfermedades de transmisión sexual, pero teníamos un libro gigante, la profe fue un desastre, no estuvo bueno, fue muy profundo el análisis y yo creo que eso fue contraproducente para tener una noción básica. En cambio, me acuerdo que en el primario no era exámenes, eran charlas, era plantear inquietudes, escribíamos tipo preguntas, inquietudes en papeles, en una caja y después las leíamos, tipo anónimas. Y eso ayudaba a una banda a que, sobre todo los pibes, se largaran. Estaría bueno, me parece, incluso en la primaria también, que se empiece a hablar del deseo y de todas esas cosas, ¿viste? Que me parece súper necesario para poder vivir un poco más libre y sin tanto tapujo de la sexualidad. Lo otro es parte fundamental del sexo. No podemos estar hablando de partes del cuerpo, de enfermedades, como si fuéramos, no sé, sujetos inconexos con partes del cuerpo que van flotando. Porque si no volvemos a eso, el sexo que es el pito y la concha. No. Vamos con otra. ¿Te hablaron de sexualidad en tu familia? Jamás, nunca, nadie. Nunca nadie me explicó nunca nada. Creo que es más, nunca escuché a ninguno de mis padres decir preservativo. Mi hermano capaz que por lo menos me dijo no seas boludo. Tipo. Pero también, a su vez,
como que siempre me dio mucho pudor hablarlo en mi familia, todo esto también, ¿no? Entonces, y aparte como que en un tiro también te lo dejaban saber que era algo que lo ibas a seguir desarrollando y experimentando vos, y lo ibas a ir aprendiendo mandándote cagadas, como si fuera, no sé, no sé, armar algo, ¿entendés? Me habló mi mamá utilizando un montón de diminutivos que me da muchísimo cringe. Por ende, las charlas eran inviables. Me da como, si estás usando diminutivos es porque te incomoda lo que estamos hablando. Sí. Como el cosito con la cosita. Y así, no. Mi vieja nunca me dio educación sexual así puntualmente hablando de esos temas. O sea, nunca tuve la charla con ella. Pero ella siempre me dijo, yo soy una ignorante total, así que vos investigá, informate, tenés todas las herramientas para informarte bien. Y entonces esa fue como su clase, pero sí siempre me educó muchísimo desde cuestiones más, que yo creo que son las que más valen al fin y al cabo, que tienen que ver más como cómo autopercibirse, como el amor propio, como inteligencia emocional y un montón de cuestiones así que son claves para relacionarte con cualquier persona y al fin y al cabo son herramientas que usás a la hora de expresar tu sexualidad, ¿no? Mi mamá es sexóloga, o sea que yo en mi casa tuve una educación sexual copada desde muy chica, con muchas herramientas copadas. ¿Viste la serie esta de Sex Education que cuentan la historia del hijo de la sexóloga? Bueno, un poco yo era esa persona, ¿me entendés? Porque venían mis amigas y me preguntaban cosas, se juntaban con mi vieja. Yo he tenido meriendas en las que nos juntábamos todas a tomar la leche y a charlar sobre sexualidad, porque no había otros espacios donde, qué sé yo, entender cosas como de la sexualidad o mismo biológicas, ¿no? Como cuestiones de la menstruación, de los ciclos, que mis amigas venían todas a casa y charlábamos. Como mi vieja cumplió mucho el rol de ser la educadora y mi viejo tuvo algunos intentos. Recuerdo una vez estar de vacaciones en Brasil, viste que íbamos a Brasil, no había internet, no había cable, nada, empezó a llover, entonces estábamos como todos encerrados adentro del departamento chiquitito, qué sé yo, y recuerdo una vez que mi viejo, dijo, bueno, le voy a explicar algo, así como, el ciclo menstrual, qué sé yo, los dos ya teníamos esa data hace rato, porque mi vieja, nivel con mis hermanas, nos empezamos a reír en su cara, a mí me dio un poco de pena después. Pero nos empezamos a reír en su cara como diciendo, loco, llegaste tardísimo, estamos re menstruadas, no, estamos re avanzadas, claro, o sea, ya había pasado el tiempo, el loco intentó, porque de algún punto, no sé, sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Y después sé que esta data que tiene mi vieja es muy de manual, es muy de libro. Obviamente que hay una parte, digamos, de la psicología y todo eso, pero como que yo siempre siento que la información que yo recibí en mi casa fue la información formal. Después de sexualidad también aprendí mucho yo viviendo sola, cuando me mudé a Buenos Aires sola, cuando me empecé a liberar, a hacer lo que tenía ganas, a generar criterio, digamos, sobre la sexualidad, y aprendí mucho con el feminismo, aprendí mucho con la gente de mi comunidad, sin duda, digamos. Pero que bueno, que en momentos en los que andamos como sin entender nada, como la adolescencia, tuve, por suerte, gente que me acompañó en ese sentido, digamos. Obviamente que igual mambiada, siempre mambiada. Mi vieja fue la que me introdujo en el tema. Mi vieja es docente de biología, ahora también trabaja mucho con la ESI, y ella fue la que me introdujo un poco en el mundo cuando yo era preadolescente. Con mi viejo jamás charlé de nada, fue como una charla que no se tuvo de sexualidad ni nada por el estilo. Y bueno, ahora yo que tengo otra edad y mi vieja está en otro proceso, podemos charlar de ciertas cosas. Ella se informa porque es docente del tema, entonces tenemos otro tipo de información que circula en la casa, ¿viste? Pero recién ahora más grande, los adultos. Nos sentamos a hablar de cómo ponerse un forro. No me puedo imaginar una situación normal, casual, en la que se hablen esos temas, pero tampoco estaban cerrados, era como... Lo estábamos viendo en el primario, me acuerdo que hablábamos de que las cosas que veíamos en el primario, que hacíamos trabajos. Entonces mi vieja estaba al tanto de que yo estaba al tanto. No sé cómo hubiese sido en otra situación. ¿Cómo sentás a un pibe de 12 años y le explicás cómo ponerse un forro sin que el chabón... No, tiene que ser en otro... No, para mí en la familia, a día de hoy, no es una situación cómoda. Además es tipo tu vieja o tu viejo explicándote cómo ellos garcharon. O sea, te pido como ponerte un forro y yo solamente me puedo imaginar a mis hijos garchando. Mi mamá, ponele,
tampoco me dio mucha educación sexual, sí ponerle que contestaba preguntas, o más que nada las cosas que consumíamos en la televisión era como que generaban preguntas en mí, entonces charlábamos. Más que nada el tema de las anticonceptivas es algo que mi mamá siempre estuvo muy mambiada, entonces eso como que siempre quiso que me cuide, y cuando llegó el momento empecé a consumir anticonceptiva también por una cuestión hormonal. Pero así de, no sé, más a fondo, no, con mi mamá. No sé por qué, pero sí siempre hubo una charla o un acercamiento o un entendimiento de la cuestión de la identidad de género a partir de la sexualidad, digamos, la gente transgénero o transexual. Siempre hubo una charla de eso con mi mamá, como que siempre, esa charla siempre estuvo activa y siempre fue como muy, no sé cómo decirlo, progre, porque con eso mi mamá sí me enseñaba y me decía, esto es así, y algunas personas se sienten así, Mi primer niñera es una persona trans también, entonces como que eso es parte de mi vida o mi formación de percepción sobre la sexualidad. Sí, con mi hermano, la diferenciación que tuvo conmigo es que a mi hermano lo educó muy de, mira, hombrecito, no vas a hacer ninguna cagada con ninguna mujer, te tenés que portar muy bien. En ese sentido siempre fue muy así, como que ahí sí hizo una diferencia entre que estamos un varón y una mujer. Mi tío es homosexual y vive en Estados Unidos, y cada vez que venía era también el chabón hablando mucho de cómo fue su experiencia acá, cómo fue su experiencia con mis abuelos, que no fue tan fácil. En ese sentido, como que había mucho, sobre todo con él, debate sobre sexualidad. Para vos, ¿qué es el sexo? ¿Y la sexualidad? Para mí, la sexualidad es una manera de ocupar el cuerpo, de ser, como de verte, de sentirte, de mostrarte a los demás, la manera de vincularte con los otros. Es una construcción, me parece, individual y que influye mucho lo social y que, bueno, lógicamente está muy vinculada al sexo, porque para mí el sexo es el encuentro con un otro, con una otra, con un otro, y es como la unión física, pero también de un montón de otras cosas, ¿no? Hay factores psicológicos muy importantes y es un espacio destinado al placer, pero que a veces no se puede llegar a disfrutar, puede ser complicado, complejo para algunas personas. Entonces yo creo que el sexo es un encuentro físico para disfrutar, que hay que trabajar, o sea, que hay que replantear todo el tiempo, repensarlo y vivirlo sin culpa, con mucha data y sin culpa, sin tapujos, ¿viste? Es experimentación pura. Para mí es tipo, está todo alrededor del placer, o sea, uso la palabra placer porque está tan abierto el espectro de las posibilidades que creo que lo único que lo nuclea es que todo eso te está dando placer. Qué sé yo, hay gente que siente placer cuando es delicado, hay gente que siente placer cuando es violento, hay gente calor, frío, quemarse, no sé. Entonces sí, es eso, es para uno y para el otro placer. Para mí el sexo es el dar placer y la sexualidad es como el espectro de posibilidades, tipo explorar lo que quieras. Justamente es ese espectro que te hace tan grande la palabra sexo. Para mí es todo, tipo todo. Para mí ya sentir atracción sexual por alguien, aunque no pase nada, ya es sexo, digo. Para mí es un montón. Creo que la sexualidad es más como cómo te expresás vos ante eso. Te puedes expresar algo más con vos misma o relacionándote más con otros, vinculándote de distintas maneras, o también, no sé, dependiendo de si te atraen hombres, mujeres o lo que sea, digamos. Pero para mí sexo es todo, o sea, literal todo. Como que te gusta a alguien, para mí ya es sexo. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? No lo sé. Ahora vamos a buscar la definición. Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, o conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Claro. Para mí es más lo segundo, o sea, tienen las dos acepciones, pero sexualidad es comportamientos relativos a eso. Y yo lo divido en dos. A veces que en mi vida la sexualidad está más presente y a veces más ausente. Cuando me estreso o estoy muy focus en el trabajo o en lo profesional o con la cabeza en cosas, mi sexualidad enciende
O sea, ni siquiera me reconozco como un cuerpo sexuado, paso a ser como medio un bot funcional al sistema, pero tiene que ver con mi mundo mental y también cómo yo me autopercibo. Si me autopercibo como un cuerpo sexual y deseante o si me autopercibo como algo funcional a actividades operativas que tengo que hacer, como depende de mi conexión con el cuerpo, ¿no? Hay veces que estoy muy conectada con mi piel, lo físico y mi estructura corporal, y hay veces donde estoy en la cabeza, y eso hace que no conecte con mi cuerpo, por ende no conecto mi cuerpo con los otros. Yo, por ejemplo, pensaba que era asexual antes, porque nunca me había atraído nadie, no me interesaba relacionarme con nadie, ni con un beso, ni con sexo, ni de manera romántica, ni nada. Entonces yo dije, listo, soy asexual. Como que para mí era no hay dudas. Hasta que un día tipo me atrajo a alguien y fue como, ok, y ahí cambió toda mi percepción de mi sexualidad, digamos, de yo cómo me expresaba. Por ahí también ser asexual, de no querer tener sexo, que no te interese puntualmente el sexo como lo que se entiende como tener relaciones sexuales y qué sé yo, no necesariamente no estás teniendo vos, no te estás expresando con sexualidad, digamos, con sensualidad. Voy a empezar por lo que para mí es sexualidad, porque me parece que sexo, yo, por lo que yo entiendo, lo incluyo dentro de lo que es sexualidad. Pero sexualidad para mí es una cosa muy grande y que cada vez me doy cuenta que incluye cada vez más cosas. No sé, pienso en distintas como ramificaciones que tiene esta palabra, porque para mí en una parte la sexualidad tiene que ver con la situación carnal de tener sexo con alguien o de tener sexo tipo masturbarse, o no como con la cuestión anatómica, o me refiero al cuerpo de acá. Pero yo también encuentro muchas de estas variantes de la sexualidad que tienen que ver con cosas o identitarias, porque realmente la sexualidad para mí es una de las cuerdas identitarias que hoy me acompañan a la hora de decir quién soy, y también con cuestiones que tienen que ver emocionales, ¿no? Más allá de que también puedo practicar este sexo desapegado, de simplemente por hacerlo, también hay mucha parte de mi sexualidad que tiene que ver con lo emocional, que ni siquiera tiene que ver con lo coital, con lo anatómico, sino con una cuestión energética, una cuestión de compartir. Sexualidad en sí, por lo menos puedo identificar esas tres ramificaciones, lo que tiene que ver con lo emocional, con lo identitario y con lo carnal, que me parece que yo estoy malabareando con esas tres todo el tiempo. Yo incluiría sexo un poco más en lo que tiene que ver con lo carnal y un poco con lo que tiene que ver con lo emocional, no tanto con lo identitario. No creo que, porque yo entiendo sexo como la acción, y digo que está a veces en carnal y a veces acá porque yo siento que he tenido sexo sin necesidad de que haya, por ejemplo, penetración o siquiera estimulación de los genitales. He tenido relaciones sexuales que las recuerdo como un muy buen sexo en la que solamente nos abrazamos y nos besamos, quizás. Pienso que es algo re novedoso, porque es algo fuera de lo que estamos acostumbrados a pensar, pero que igual fue muy potente. Yo me acuerdo de esas cosas y digo, divino, no necesitamos más nada que ese abrazo, que esa charla también. Muchas veces, viste, cuando te encontrás en esa charla que está divina, ¿me entendés? Y te sentís ahí con todo tu cuerpo, con todo, no sé. La sexualidad. No sé muy bien qué chota es. Creo que es como que es una cuestión química. A veces conectás, viste, cuando tenés piel y es como la sexualidad es cuando se te despierta eso, no sé por qué poronga. Y después es una necesidad básica del ser humano. No sé por qué, pero es una necesidad básica, como la sexualidad, el explorarse, el sentir eso que te estás meando, cuando estás jugando a las Barbie y se está besando el Ken con la Barbie, y ahí es como los primeros cosas de la sexualidad. ¿Qué pasa? La sexualidad es como una parte del ser humano que no sé psicológicamente cómo funciona, ni químicamente, ni biológicamente, pero como que los primeros encuentros con qué es la sexualidad vienen cuando sos chiquita. O sea, esto cuando estás jugando a las Barbie, el bidet o no sé qué, y es como que se te despierta algo que no entendés qué es, y después
vas creciendo y vas experimentando cosas y para mí la sexualidad es la percepción de eso que te sucede en el cuerpo cuando algo te inspira eso. Para mí el sexo es una vía de expresión en la cual muchas veces termina o concluye en placer y muchas otras veces no concluye. Es como una especie de, como una búsqueda hacia un lugar que no siempre sabes cuál es el destino. Es una manera de conectarse con otra persona y sentir que puede llegar a lugares que no sé, que solo no podría. Creo que uno al involucrarse sexualmente está exponiendo un montón de su mundo íntimo, más allá de lo que sientas o no por la contraparte, ¿no? Considerando que el sexo es algo que se comparte con el otro, que también está el sexo con uno. Desde la perspectiva masculina, heterosexual y de alguien blanco y de clase media, que son todas cosas que para mí que influyen a la hora del sexo, son todos estamentos que caen en el sexo e influyen. El hombre a la hora del sexo tiene mucha autopresión, sí, se pone una responsabilidad, ¿viste? Entonces la posibilidad del placer y del disfrute real se pulveriza, chau a la mierda. Entran en juego otras cosas sociales que no está tan bueno. La visión que tengo yo del acto sexual, para mí es un momento donde se comparte energía y donde compartís energía de amor cariñoso, es mi visión, pero yo lo veo como un ritual espiritual, una experiencia religiosa, idealmente donde compartís con alguien un buen momento, y es eso, que en realidad después tiene como un montón de significados en el inconsciente o culturales que tienen que ver, para mí hay como algo todavía de la reproducción o la conservación de la especie, y después entramos, digamos, a lo que significa dependiendo de lo que se consume en los medios, que, qué sé yo, es como, a veces desde esa perspectiva para mí es un acto primitivo, que no lo entiendo muy bien desde ese lado. Hay un significado de lo que es el sexo en la pornografía hegemónica, qué sé yo, que es como, no sé, ahí es un acto primitivo donde y te purgás y no sé qué poronga, pero no sé muy bien qué significa desde ese lado. Entonces lo que yo le fui encontrando el significado es a través de mi experiencia. Cada vez me doy cuenta que la sexualidad incluye cada vez más cosas, incluye mucho a la hora de vincularnos, no solamente con las personas con las que tenemos relaciones sexuales, sino con la familia, con nuestros amigues. Entendemos que hay cosas que están ahí inherentes, hay cosas que nos pasan, que a veces son biológicas, a veces son de la cabeza, a veces son construcciones, pero que pasan, ¿me entendés? Y también siento como esta suerte de que pasa algo medio de vergüenza a la hora de hablarnos de esto, de preguntarnos cosas al respecto, como que está ahí medio en un ámbito medio en esa, que cada vez que lo exploro y lo reflexiono, siento que es como, para mí termina siendo todo parte de la sexualidad, ¿me entendés? ¿Cómo salgo a la calle? Porque más si una es herramienta de transgresión de los estereotipos del género, como yo me considero que soy, una está en el ojo del resto, ¿viste? Hay veces que me dejo llevar mucho, a veces que no, pero siempre pienso en qué pensarán cuando me ven. O sea que hay algo ahí, una preparación antes de salir, no sé, o esto mismo, que en el drag estoy horas y horas poniéndome para mostrar algo que tengo ganas de mostrar, que es también parte de mi arte, como que eso es una energía, creo que la sexualidad es una energía muy potente, que tiene muchas posibilidades creativas para crear, o sea, y también tiene muchas posibilidades destructivas si no están bien canalizadas, si no están bien explicadas, si no están bien situadas, ¿no? Como si no tenés buena info sobre eso, la podés recontra cagar con una persona, porque siento que es de vuelta algo identitario, ¿no?